The second paper is by Mario Racanello on global transformation and reconfiguration of the global primary aluminum industry, geopolitics, green agenda, and the return of industrial policy. Ok, Mario, ¿estás por ahí? ¿Sí me escuchan? Ahora estamos con acá en Ignacio Ah, conectando. ese. Estamos compartiendo la computadora, por eso. Ok, es la misma cámara, perfecto. Sí, Te escuchamos. Mario, tenés entonces 20 minutos. sí, Vas a compartir sí, pantalla. ahí se ve. Me Te tiene que aviso conectar 5 minutos antes de terminar Bueno, tu turno. voy primero. So, ¿Se ve so la cámara? is Aurelia at the? I mean, the discussion is here. Is Aurelia here? Es Aurelia. Yes. Yeah. ¿Cómo? Ah, Ahí está. Aurelia, ¿no está? ¿No está o no ¿Aurelia no está? está? Is Sí, here? sí, estoy. Alan. Estoy, Ahí no. está. Okay. ¿Me Good. oís? Yo no la veía tampoco, pero... ¿Se ve? Ahí está. Hola, Aurelia, ¿qué tal? Hola, ¿Se ¿qué ve? tal? Encantada. ¿Qué tal, Aurelia? Perfecto. Ahí estamos. Acá tengo un problema con el ayudante. Pero se ve la. Ahí se Todavía ve. no compartiste, ahí estás compartiendo. Bien, no sé si y a mí me ven, bueno, eso no importa. Pero bueno. Bueno, Sí si te se ve. vemos vemos, igual, Mario. Mario. ¿Cómo? Sí te ¿Se ve? vemos. Perfecto. Si se ve la presentación, lo más importante. Bueno, quería agradecerles, antes que nada, por la posibilidad de participar en este workshop, particularmente a Marcelo, a Jordi, y a Alan y Ramón por la coordinación, y también a Aurelia por los comentarios de este trabajo que en esta presentación lo ha enriquecido mucho más. En sí es un trabajo que se da en el marco de mi tesis de doctorado, ¿sí? Que está abocada al estudio de la industria del aluminio primario a nivel internacional y sobre todo las transformaciones muy contundentes que ha tenido a partir de la década del 90, sobre todo en este siglo XXI. Así que ese es el escenario de estudio y los objetivos es estudiar las trayectorias de diferentes países periféricos, entre ellos el que vivo, que es la Argentina, pero particularmente las transformaciones significativas que se han dado en esta nueva periferia, sobre todo a partir de la reemergencia de gigantes del Asia, como son China e India, ¿sí? Para ello, busco ver cuáles son los drivers de ese desarrollo de estos países y hasta qué punto la política pública es un instrumento de relevancia, de significación para explicar estas trayectorias de desarrollo, ¿sí? Cuánto de la política pública, la política del Estado hace sinergia con la actividad privada. Y bueno, y para ello el diseño de investigación se alimenta de lo que es la historia industrial, también de la historia empresaria para ver el dinamismo que han tenido estos grandes conglomerados del aluminio, ¿sí? Y bueno, voy a hacer una comparación con el caso local, el caso argentino, que es Aluar, que en sí es a nivel internacional es una experiencia pequeña, ¿sí? Pero la verdad que ahora en comparación a China, todo es pequeño, ¿no? El resto del mundo se ha empequeñecido en esta industria internacional del aluminio. En sí, bueno, como fuente de inspiración, acá tengo un libro de Marcelo. Marcelo es el que aquí ha comenzado a estudiar la industria del aluminio a nivel local en Argentina, con un libro que es una segunda tesis de doctorado que él ha hecho, que es un libro que se ha extendido hasta los años 90 y recientemente tuve la oportunidad de trabajar con él y poder avanzar en el periodo del tiempo. Por otro lado, hay los trabajos de Matías Culfas y hay uno que me ha inspirado sobre todo, que es, bueno, estas transformaciones que se han dado
en esta nueva periferia, ¿no? Rediscutiendo la actividad de Previch, ¿no? Y de otros autores del desarrollo. Por lo cual, bueno, se me ocurrió para mi doctorado ver, bueno, cómo se replican esas grandes transformaciones a nivel general para el caso del aluminio, que efectivamente es una industria que ha tenido cambios contundentes, ¿no? Y bueno, y para ello es, bueno, replicar lo que algunos han hecho con esta obsesión que tenemos por el milagro del sudeste asiático, bueno, ver lo que sucede. No es particularmente los mismos países del sudeste asiático, los tigres, pero sí hay países como China, India, Malasia, que juegan por este lado de cambios muy fuertes en la industria del aluminio. Bueno, aquí cuando vemos de que efectivamente, cuando empezamos a ver qué pasó con el Estado, hay un retorno de la política industrial, ¿sí? A nivel general, no solo para el caso del aluminio. Después podemos discutir, bueno, ¿dónde ha retornado? ¿Ha retornado para Occidente? ¿Cuándo ha retornado, no? Pero bueno, efectivamente sí, esos también son trabajos que los ha hecho Ignacio, creo que no los ha comentado mucho hoy, pero en cuanto a partir de este enlentecimiento de la globalización, comienza a aparecer nuevamente la política industrial, sobre todo en Occidente, para tratar de enfrentarse a ese desarrollo tan rápido y que lo han dejado pasar, que es sobre todo el que se ha dado en China, ¿no? Entonces, hay un retorno de la política industrial a nivel general, que mucho ha tenido que ver también con la pandemia del COVID, porque ha puesto en alerta las cadenas de suministro, las nuevas tensiones geopolíticas en esta guerra económica Estados Unidos-China, y después también un driver muy importante, hay dos más. Uno que es el que creo que recojo más en esta ponencia, porque creo que tiene más impacto en la industria del aluminio, es la transición energética, ¿no? Este proceso de descarbonización a nivel internacional que se intenta a nivel institucional. Después, a nivel general, también obviamente influyen todas las transformaciones tecnológicas que estamos atravesando en esta industria 4.0, ¿no? Bien. Este es un mapa que recojo de un texto de Matías Culfas también, de que es, bueno, cómo la política industrial ha aparecido en años recientes en este tablero mundial. Aparece también Argentina, aunque recientemente con el cambio de gobierno, la Argentina, bueno, ya la política industrial, como en los años 90, ha vuelto a ser como una mala palabra, pero Argentina va a contramano del mundo, pero en el resto del globo la política industrial, la planificación se encuentra y con importante fuerza, ¿no? Bueno, vayamos al caso del aluminio. En el trabajo, bueno, recojo desde el año 1974 hasta el año 2021, que, bueno, básicamente tomo la ventana que es el caso de Aluar, pero bueno, tiene coincidencias también a nivel global lo que ha sucedido, ¿no? 1974 es el año en que Aluar comienza bueno, se inaugura la planta, ¿sí? De aluminio primario allí en Puerto Madryn, y comienza con una producción lenta y que va a tomar ritmo con los años. Y en el año 1974, bueno, tenemos también todavía la ola expansiva de la crisis del petróleo, por lo cual a nivel mundial va a comenzar un proceso de deslocalización de lo que es los países centrales hacia el resto del globo, muy lento, ¿no? Todavía no aparece China, pero sí vamos a ver otros países como puede ser Brasil, Australia. Después, perdón, los años 90, bueno, van a comenzar con la caída de la Unión Soviética, y bueno, eso va a haber también otra nueva conmoción, porque bueno, hay una inundación de productos de la ex Unión Soviética que van a hacer bajar el precio del aluminio, y se inaugura una década de los años 90 donde toma fuerza la globalización, toma fuerza el liberalismo económico, mayor desregulación que ya venía de los años 80, y también va a ser una década de fusiones entre grandes empresas, ¿sí? Entre adquisiciones, que también incluso se va a ver en el caso de la propia Aluar. Y ya las últimas
ya las décadas que van en el siglo XXI, bueno, la voy a ver con mayor detenimiento, es la aparición disruptiva con toda la fuerza de China, que ya para el año 2001 ya China va a ser el principal productor a nivel mundial. Bueno, acá vemos esto es más o menos una forma pendular que encontramos también en la política pública a nivel internacional para la industria del aluminio, con periodos donde hay más o menos política pública. Una política pública que ya venía con fuerza en los años de los 30 años dorados del capitalismo, después se empieza a enlentecer y a perder dinamismo en los 80 y después más en los 90, pero después con el caso de la emergencia de China va a tomar nuevo dinamismo. Primero con la cantidad de enormes subsidios masivos que va desplegar China para impulsar su industria, particularmente aquí en la industria del aluminio primario, y después con la reacción tardía que va a tener Estados Unidos, sobre todo con la primera presidencia de Trump, para enfrentar este nuevo desafío de esta globalization, ¿no? Entonces, como lo decía antes, la década y media que se da a partir del shock del petróleo es una década de un crecimiento lento de la producción de aluminio primario, de deslocalización hacia otros países, Brasil, Venezuela, Canadá, Australia, también aquí el caso de Argentina, ¿sí? Después tenemos la década del 90, con este caída de un gigante del aluminio, aunque se va a mantener, que es Rusia, la consolidación de grandes empresas, y finalmente llegamos a las transformaciones contundentes de mucha significación que se dan estos últimos 25 años, ¿no? Que pasamos de estos países centrales productores de aluminio, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, países de Europa, hasta a ese viraje hacia el Asia, particularmente China. ¿Sí? China, que ya, fíjense que ahí en el año 2000 Estados Unidos todavía se mantenía como el primer país del mundo, y después ya, 20 años después, ya está totalmente desplazado, con una participación que no llega al 3% de la producción mundial, con una China que ya está en el orden del 60%, y también vale decir que a pesar de que es una trayectoria bastante volátil, sobre todo en el caso argentino, pero América Latina también ha perdido participación en estos últimos 20 y pico de años en cuanto a su participación a nivel internacional en la industria del aluminio primario. Bueno, acá vemos un gráfico de cómo se va despegando China, de cómo una porción menor empieza a crecer con significación, y así vemos que desde el año 2000, que tenía una participación del 11%, ya acercándose a la tercera década del siglo XXI, ya estaba cercano al 60%, ¿sí? Y bueno, obviamente hay varios puntos para marcar a lo largo de la trayectoria. Uno es la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Después también China, que se recupera más rápido que en crecimiento frente a la crisis internacional de 2008. Y finalmente llegamos a un escenario de absoluta dominancia, ¿sí? Lo que está detrás, bueno, ahí ya lo estamos señalando, es subsidios masivos para la industria del aluminio, el aprovechamiento de la energía basada en el carbón, ¿sí? El impulso a la infraestructura del Estado chino, ¿sí? Y esto, bueno, se puede descomponer como en dos décadas. La primera década donde China tiene un crecimiento muy fuerte es la primera década del siglo XXI, alimentado por la demanda y, como decía antes, también por la fuente energética del carbón, que, bueno, ya fíjense que en la primera década del siglo XXI el 90% de la producción de aluminio primario en China venía con la explotación del carbón, y eso, bueno, generó muchísima contaminación y es un tema de debate al día de hoy, ¿no? Y así llegamos a fines de la segunda década del siglo XXI, donde, bueno, China tiene casi el 60%, bueno, sí, este gráfico es del 21, pero ya tiene el 60% de la producción mundial,
Otro país que ha crecido muchísimo en forma sincrónica con China, aunque a una menor altura, es el caso de India, ¿sí? Se ubica en el segundo puesto a nivel global. Después tercero China, perdón, tercero Rusia, estoy obsesionado con China. Tercero Rusia, cuarto Canadá. Y fíjense, quinto es UAE, no es Estados Unidos, sino que es Emiratos Árabes Unidos. O sea, también empieza a tener una emergencia muy importante en los países de Medio Oriente en la producción de aluminio primario, también vinculado con los costos energéticos, ¿no? Pero bueno, entonces como empezamos a ver ya cercanos a nuestro presente, transformaciones que tienen que ver no solo con los costos, sino que tiene que ver con, bueno, una reconfiguración de las cadenas productivas, ¿sí? Con la reacción de Estados Unidos y la discusión por los subsidios que ejerce China, por los costos ambientales. Ya Estados Unidos reacciona allá por el año 2018 estableciendo un 10% de arancel, y Estados Unidos lo ve como un problema de seguridad nacional, como nosotros en Argentina allá por los años 30, 40 hablábamos de la defensa nacional, la defensa industrial. Bueno, Estados Unidos también es el peligro que implica en términos geopolíticos, bueno, esa dependencia de insumos importados. Y después otro que se va colando es el imperativo a una economía verde, ¿sí? Y en este caso a desarrollar un aluminio verde con bajo contenido de carbono, ¿sí? Este imperativo de aluminio verde, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, está en el marco de dos iniciativas muy importantes. En Estados Unidos la Inflation Reduction Act, y en Europa con el Acuerdo Verde, ¿no? De la Unión Europea. Entonces, aquí vemos, bueno, mientras anteriormente vimos el ascenso tan fuerte y tan rápido de China, vemos el ocaso, ¿sí? de Estados Unidos, también el descenso de la Unión Europea, que es la línea gris, ¿sí? En la producción, y una Canadá que todavía se va manteniendo, aunque en términos porcentuales, con una producción internacional empujada por China que ha crecido tanto, se va quedando en términos porcentuales, ¿no? Mario, Sí. Mario, you have 5 minutes left. 5 minutes, ok. Okay. Bueno, bien. Entonces, estos son los gráficos que evocan un poco lo que dije previamente, los cambios en cantidad y en participación. Acá vemos cómo va quedando al presente el top de países. Fíjense que Argentina no aparece, porque Argentina no llega a producir el 500.000 de toneladas, ¿sí? Vemos cómo las empresas chinas también están encabezando el top de empresas a nivel global. Y bueno, quiero acá dedicarme un poco a ver las principales políticas, ¿sí? Que tienen que ver con esto que les voy diciendo, el tema de la sustentabilidad, ¿sí? Con aranceles para evitar importaciones contaminantes como las que provienen de China, o con subsidios para promover el desarrollo de aluminio con un menor contenido de 4 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de aluminio producido. Después también vemos la política que tiene más que ver con el caso norteamericano, que es de establecer barreras arancelarias para evitar a toda costa la inundación de su mercado con productos sobre todo de China, aunque también tiene el problema de que es un cliente de Canadá y bueno, está en el marco del NAFTA, o sea, también es un problema de cómo transacciona eso. Y después está el apoyo directo en subsidios, que eso más claramente en el caso de China. Bueno, después hay otros casos también que vale la pena resaltar, que acá también podemos incluir incluso la misma Argentina, a nivel en los países centrales o en los países desarrollados, el caso de Noruega, que es un país que utiliza mucha energía hidroeléctrica para su producción de aluminio primario, y Argentina vale la pena en ese sentido, más allá de que hace varios años que no tiene un aumento en la cantidad producida de aluminio, sí es el caso de Aloar, cada vez más depende no solo de su energía hidroeléctrica tradicional con la represa Futaleufú, sino también con un parque eólico que ha instalado en la década reciente, que le provee de energía a su planta de aluminio primario y de aluminio secundario. Bueno,
acá también, entonces, el primer componente, el aluminio verde, después toda la que es política arancelaria, política de cuotas, negociaciones para proteger los mercados, sobre todo del aluminio chino importado. Y después el apoyo directo en el caso chino, en el caso de India y también en el caso de Brasil, también de subsidios directos para promover una industria de aluminio primario y si puede ser verde, mejor. Después, bueno, iba a resaltar, me veo que me voy quedando sin tiempo, pero las políticas particulares que implementa China, pero también las hay en el caso de India, ¿sí? Todos en el marco de planificaciones, sobre todo la planificación quinquenal china, pero también la hay en planificación en India, ¿sí? Y finalmente, también acá mencionar, bueno, todo este descenso que ha tenido Estados Unidos, por distintos motivos, tanto de política pública como motivos económicos específicos de mercado ya de la década del 80. Un cambio claramente que hay con la administración republicana en cuanto al manejo de la política. Y finalmente lo último que digo aquí es, bueno, también que no quedó en el artículo, que es el caso de Alvar, que es una experiencia exitosa, pero también fue acompañada por política pública a lo largo de sus 50 años, ¿sí? Ya desde la construcción de la planta, de la represa, del tendido eléctrico, hasta hoy con las tarifas energéticas más baratas. Y por último, entonces, hago aquí la conclusión de, bueno, cómo fue modificándose a lo largo de estos aproximadamente 50 años, como hay una industria a nivel internacional que fue en la búsqueda de menores costos en localización del país, después va tomando una emergencia de ya una cuestión geopolítica, pero también acompañada de una cuestión de protección del medio ambiente, que es una necesidad que tiene el mundo en el presente. Bueno, y lo que me queda de decir es, bueno, que tengo que seguir investigando, ¿sí? Más sobre todo la economía local que va tomando nuevos cambios muy fuertes y que me hacen cambiar todo el trabajo. Bueno, eso solo. Muchas gracias. Thank you.